La cruz, señal de muerte o de vida. ¿Por qué los católicos tienen la cruz si la cruz es maldita? Pues con ella mataron a Jesús. Eso lo afirman muchas personas. Es más, todavía dicen, ¿por qué cargar en el pecho la cruz? Si a un familiar lo matan con un puñal o lo matan con un revólver, yo no me voy a cargar el puñal en el pecho o el revólver en el pecho, porque con eso fue que mataron a mi familiar. Eso está muy mal pensado. Porque si a un ser querido le asesinan con un puñal, yo no me voy a enfurecer contra todos los puñales del mundo y donde vea un puñal lo destruyo porque con un puñal mataron a mi familiar. O con una pistola. Más bien me debo enfurecer por lógica contra aquel que mató a mi hermano con el puñal. ¿Qué culpa tuvo la cruz? ¿No es más bien maldito el pecado que hizo morir a Cristo en la cruz y nosotros que cometemos el pecado y continuamos asesinando a Cristo? Bendito sea Dios que nos liberó de tal maldición precisamente por la sangre derramada en la cruz. ¿A quién debemos odiar? Dime la verdad, ¿a la cruz o al pecado? La Biblia no dice que sea maldita la cruz, sino el que muere en la cruz. Gálatas 3:13. Dice así, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. No dice maldita la cruz. Nosotros por el pecado estábamos destinados a morir a causa de la maldición del pecado. Pero Él se ofreció a morir por nosotros, se hizo maldición o asumió nuestra maldición y la destruyó en la cruz, transformando la cruz en señal de salvación, de victoria, de poderío, hasta el punto que el mismo Satanás tiembla al ver la cruz donde fue vencido por Cristo. Por eso una persona endemoniada le acercan un crucifijo y no lo acepta, le quema. Además, ¿qué recibimos nosotros con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Vida o muerte? Aunque le cueste creer, recibimos vida. La cruz no fue el arma con que mataron a Cristo, sino el altar donde se sacrificó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la sangre de un animal aplacaba la ira de Dios y santificaba todo lo que fuera untado con dicha sangre, con cuánta más razón la sangre del Cordero Divino purificó y santificó la cruz que fue chorreada desde arriba hasta abajo por tan preciosa sangre que tiene poder para purificar hasta lo más impuro que existe en el mundo, que es el pecado. La cruz no fue quien mató a Cristo, fueron tus pecados y mis pecados. Así lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa y por su suplicio han sido sanados. Ella solo se convirtió en el trono que sostenía con sus brazos al Hijo de Dios vivo mientras era levantado para redimir a la humanidad de todas sus culpas y pecados. Dice la Biblia en Colosenses 2, 14 al 15. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, los humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. ¿No cree usted que la cruz es un signo de salvación y de triunfo? San Pablo dice cortejo triunfal, no de fracaso, de triunfo. San Pablo sí lo creía cuando llegó a decir en 1 de Corintios 1 del 18 al 25, dice, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo! Para los griegos, qué locura, pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Junto al Señor, cuando estaba en la cruz, habían dos malhechores. El uno aceptó la cruz y al crucificado, y se ganó el cielo. El otro renegó de la cruz y del crucificado y perdió la salvación. ¿A cuál te unes tú? La cruz fue el arma que utilizó Cristo para vencer al diablo. En ella fue destruido el poder de la muerte, el odio, el pecado. Así lo dice la Escritura. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio. Y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema reprensivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Efesios 2, 14 al 16. Destruyó el odio en la cruz, lo malo lo destruyó en la cruz. Nos dio victoria, nos dio vida. Cristo no fue vencido en la cruz, fue más que vencedor. Pregunto, ¿dónde salvó el Hijo de Dios a la humanidad? ¿No fue en la cruz? Por eso dice San Pablo, en cuanto a mí,
No quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Gálatas 6:14. ¿Y tú en qué te sientes orgulloso? ¿En la cruz de Cristo? ¿Verdad que no? De eso no se siente orgulloso. San Pablo sí, se sentía orgulloso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y tú te avergüenzas. Todo lo contrario a San Pablo. El mismo Jesús llegó a decir, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. Eso está en Mateo 10:38. Por eso nosotros cargamos la cruz en el pecho, símbolo externo del querer tomar la cruz y seguir detrás del Maestro, que nos hace tal invitación. ¿Y tú qué símbolo utilizas para demostrar que sigues al Señor? Si la cruz fuera maldita, Cristo de ningún modo la hubiese propuesto como símbolo de quien le sigue. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lo está diciendo el mismo Jesús. Es verdad que se refiere a la cruz de cada día, pero de todas maneras es cruz, simbolizando la que Él cargó. ¿Y tú, por qué no eres capaz de aceptar ese símbolo que Jesús propone para el cristiano? ¿No será que tú perteneces al grupo de aquellos que hacían llorar a San Pablo por tenerle tanta rabia a la cruz de Cristo? Leamos Filipenses 3:18. Dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su fin es la perdición. El que vive como enemigo de la cruz de Cristo, su final es la perdición. ¿Por qué? Porque no acepta la salvación que Cristo nos dio a través de la cruz. La cruz desde el Antiguo Testamento era una señal para los creyentes y era salvación para quienes tenían esa señal. Así lo dice Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Y le dice, recorre Jerusalén, marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. Luego dice a los otros, de manera que yo lo entienda, recorran la ciudad detrás de él y maten. No perdonen a nadie, que su ojo no tenga piedad, viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres. Mátenlos hasta acabar con ellos, pero no tocarán a los que tienen la cruz. Algunas traducciones de la Biblia dicen el que tenga la taus, que es una cruz. Algunos simplemente llegan hasta una señal, pero la traducción es la cruz. La cruz ese es el símbolo del cristiano, ya en el Antiguo Testamento lo simbolizaba. Marquen en la frente con una señal, la señal de la cruz. La cruz es la Biblia, no escrita, sino plasmada en un símbolo, pues ella, sin que leamos una palabra, nos transmite el mensaje íntegro de salvación y el mucho amor que Dios derrochó sobre la humanidad entera, entregándonos a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. La Biblia nos describe con palabras escritas lo que aconteció en la cruz. La cruz nos da el mensaje de salvación y fortalece nuestra fe, no por el oído, como lo hace la palabra de Dios, sino por la vista. Al ver la cruz, ¿cómo podemos dudar que Dios nos ama? Ella nos lleva a meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he dicho que es el mensaje de Dios plasmado en un símbolo para que al verle, nuestro corazón se conmueva y nos lleve al arrepentimiento. Imaginémonos que el hermano mayor ve a su hermanito en el peligro de muerte y se arriesga para salvarlo de las garras del león y logra hacerlo, pero en el acto muere y alguien de los presentes toma una foto de ese acto heroico. Luego pone por escrito lo que sucedió. Con el tiempo, el niño crece y un día lee lo que su hermano hizo por él. Llora de sentimiento y comprende cuánto le amaba al hermano y siente como si debiera hacer algo por él porque amor con amor se paga. Ahora bien, cuando vea la foto, ¿será que no siente nada? Estoy seguro que sí siente y puede saber por la foto cuánto le amaba su hermano. Así es la cruz. Muchos persisten diciendo que la cruz es señal, pero de muerte. Porque cuando uno va por una carretera y se encuentra con una cruz en la orilla, es señas de que ahí murió alguien. Eso también es falso. Porque cuántos perros, gatos, burros y otros animales han muerto en la carretera y no le han colocado ninguna cruz. Porque ella no es señal de muerte, sino señal del cristiano. Por eso cuando ves una cruz en la carretera, tú nunca piensas que ahí murió un perro, sino que ahí murió un cristiano. Alguien que creyó en la salvación que Cristo nos dio muriendo en la cruz y que por tanto espera la resurrección en el último día. Así también en los cementerios, donde se entierra el cuerpo de un cristiano, se coloca una cruz, simbolizando que cuando estuvo en vida creyó y esperó en Cristo. Cuando se entierra un perro o a un animal que no creyó en Cristo, cuando estaba vivo, no se le coloca ninguna cruz, porque no la merece. Yo recuerdo una vez, hablaba con un hermano separado o esperamos que vuelva a la iglesia, y me dijo que a un animal no se le ponía cruz porque no era persona. A las personas era que se le colocaba la cruz. Seguí hablando con él y después me dijo que cuando su esposa murió, tampoco le colocaron cruz. Y entonces yo le pregunté, ¿y era que su esposa no era persona? Me dijo, sí era persona. Yo le dije, ¿y entonces por qué no le colocaron cruz?
Ve cómo se contradice. La cruz es señal de muerte. Su esposa murió. ¿Por qué no le colocaron cruz? Y el hombre comprendió realmente que era un error decir que la cruz es señal de muerte, porque a su esposa no le colocaron cruz. Es señal del cristiano, es señal del creyente, del que cree en el poder de Cristo, Redentor, que nos salvó en la cruz. Como su esposa no creía eso y no creía en la cruz de Cristo, por eso no se le colocó ninguna cruz, a pesar de que era persona. A pesar de que murió, ve que siempre te han engañado diciendo que la cruz es señal de muerte. ¿Y entonces por qué los evangélicos no colocan la cruz si es señal de muerte? Obligatoriamente habría que colocarle una señal, una cruz a los evangélicos si la cruz fuera señal de muerte. No habría escapatoria, porque ellos también mueren. Pero como es señal del cristiano creyente que confía en la palabra de Dios y cree a ciega en ella, que ama la cruz donde Cristo murió porque es el altar donde se sacrificó el Cordero de Dios, entonces por eso a los evangélicos no se le coloca, porque ellos no creen en eso. Un ejemplo para demostrar que la cruz es señal de cristiano. Si tú viajas en un avión sin conocer a nadie y observas al arrancar el avión que tu compañero de asiento se hace la señal de la cruz, ¿qué piensas? ¿Que el avión se va a estrellar y se va a morir este hermano? ¿Que el hermano va a morir en ese instante porque se hizo la señal de la cruz y la cruz es señal de muerte? Pues no, tú piensas que esa persona cree en Dios, ama a Dios, confía en Dios. Piensa que esa persona realmente puede ser aquella que haga una oración contigo porque cree en Dios. Tú no le conoces, no es familia tuya, pero por la señal que se hizo, tú puedes confiar en ella y puedes asegurarte de que cree en Dios. Es la señal del cristiano. ¿Ve que no es señal de muerte? ¿Es o no es así? Por otra parte, muchas personas dicen que Cristo no murió en la cruz, sino en un palo, ya que en varias ocasiones la Biblia habla de un madero, para significar que la cruz no era de otro material sino de madera. Pero ellos se confunden, sin embargo, le daremos algunas ideas. Si hubiese sido un palo vertical solamente, sus manos estarían clavadas más arriba de la cabeza y el letrero que Pilato le mandó colocar describiendo el motivo de su muerte estaría no sobre su cabeza, porque era grande el letrero y estaba escrito en hebreo, latín y griego, como lo dice San Juan capítulo 19, verso 20, sino estaría sobre sus manos. Sin embargo, la Biblia dice, sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Está en Mateo 27:37. Este letrero lo podían leer desde lejos. La única manera para que estuviese ese letrero encima de la cabeza sería que las manos estuvieran abiertas, clavadas en una cruz. ¿Cómo leer ese letrero si era grande? No podía caber entre las manos y la cabeza. La única manera para que estuviese ese letrero encima de la cabeza sería que las manos estuvieran abiertas, clavadas en una cruz. Cuando Cristo resucita y se le aparece a los apóstoles, no estaba el incrédulo Tomás, quien dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, no creeré. Juan 20:25. Si Cristo hubiese sido clavado en un palo vertical, hubiese dicho Santo Tomás, si no veo en sus manos la señal del clavo y no meto mi dedo en el agujero del clavo, no creeré. Porque estaría una mano sobre la otra y un solo clavo traspasaría las dos manos. Pero como las dos manos estaban separadas, una a la izquierda y otra a la derecha, y no arriba de la cabeza, podemos hablar de la marca de los clavos. Ve que te engañaron. Hasta otra oportunidad con otro tema.